Bona tarda i benvinguts al cicle Violència masclista i salut mental, correlació i o casualitat. Finalitza aquest cicle amb la taula rodona de mostrar les conseqüències de la violència masclista, propostes i oportunitats, organitzada per la secció de Dones, Gènere i Diversitats del COP i a càrrec de les ponents Maribel Marín, Yolanda Ballesteros, Maria Jesús Tarragona i Mireia Forner. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores i està en una primera part l'exposició i en una última part destinada al torn de paraula. Com que l'activitat serà gravada, informar-vos que durant el torn de preguntes només podreu intervenir a través del xat, que trobareu disponible a la barra d'eines a la part inferior de la pantalla. Així, els vostres dubtes i consultes seran exposats al torn final en veu alta. Així doncs, iniciem aquesta segona taula rodona del cicle amb la presentació de les ponents a càrrec d'Aida Marzo, mediadora familiar i psicòloga especialista en violència masclista, membre del grup de treball de violències masclistes del COP i presidenta de la cooperativa Ètic Habitat. Et cedeixo la paraula a Aida. Moltes gràcies. Muchas gracias a tú, Ana. Bueno, pues bienvenidas a todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión organizada por el Grupo de Trabajo de Violencias Machistas de la Sección de Mujeres, Género y Diversidades del COP, como ha explicado Ana. Yo soy Aida y hoy moderaré esta mesa, que durará hasta las 8 y tendrá 3 partes. En la primera, las ponentes responderán a la pregunta central de la sesión, después pasarán al debate con unas preguntas que les lanzaré y por último tendremos un rato para que las asistentes podáis hacer preguntas a las ponentes. Como ha explicado Ana, podéis ir haciendo vuestras preguntas a través del chat y luego ella se las traspasará a las ponentes. Como sabéis, se trata de un ciclo de 2 sesiones en el que expusimos que numerosos estudios ponen de relieve el impacto del marco sociocultural patriarcal en la subjetividad de las mujeres y en sus efectos en la salud mental. En ellos se señalan sobre diagnósticos en depresión, ansiedad, trastornos y un infradiagnóstico del trastorno por estrés postraumático. Sabemos también que la presencia de las violencias puntuales y continuadas en la vida de las mujeres tiene numerosos efectos cada vez más estudiados. No obstante, seguimos con carencias a la hora de evidenciar esta correlación o causalidad entre las violencias machistas y la salud mental. Es por eso que se propone este ciclo para abordarlo. La primera sesión fue el abordaje de las violencias machistas, diagnosis y tratamiento. Y esta sesión se titula Demostrar las consecuencias de la violencia machista, propuestas y oportunidades. Para responder a este gran tema, contamos con nuestras ponentes, que son Maribel Martín Torices, es autora de la tesis Neuropsicología forense, víctimas de violencia de género. Tenemos también a Yolanda Ballesteros, que es psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito en Girona. Tenemos a Mireia Forner, que es psicóloga clínica del Servicio de Psiquiatría y del equipo EMA, Unidad de Atención a las Violencias hacia la Infancia y Adolescencia. Y por último tenemos a Maria Jesús Tarragona, que es psicóloga del Ayuntamiento de Tarrasa y profesora del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a empezar con el tema central de la sesión, que es responder a la pregunta violencia machista y salud mental, correlación y o causalidad, partiendo de la experiencia que tienen nuestras ponentes en los servicios en los que trabajan. Vamos a empezar con Yolanda Ballesteros. Adelante, Yolanda. Muy bien. Bueno, pues encantada de colaborar en este ciclo. Y yo voy a empezar hablando de causalidad, ¿no? Y sobre todo voy a hablar de aquellas víctimas que han sido invisibles durante mucho tiempo, que son los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, voy a empezar, a ver si lo puedo encontrar. A ver. Aquí. Por compartir con vosotras un vídeo.
recuerdo que mi madre estaba en el sofá del salón y mi padre encima pegándola. Yo con 13 años no tenía padre. No había ningún tipo de sentimiento hacia él ya, no más que el miedo. Yo llevo con miedo toda la vida, claro. Entonces es un miedo que no se te quita. Él empezó a ser agresivo con el niño, le molestaba cuando el niño lloraba y por la noche, sobre todo, cuando él había bebido, si no le dejaba dormir, le pegaba. Era eso, constantemente peleas, muchas peleas. Cada vez que mi madre quería decir algo, se convertía en una pelea. Es como siempre se ha visto la figura de la muñeca rota, pero es que los niños también son muñecos rotos. Ya mi padre tenía mucho miedo, yo tenía miedo, a veces lloraba o yo me enfadaba y me decía o te callas o te voy a dar un golpe. Decía, y entonces yo me callaba de miedo. Es que los hijos estamos ahí y somos unas víctimas más. Lo quieran ver o no lo quieran ver así. Bueno, he empezado con este vídeo porque creía que era importante introducir este vídeo para poder hablar y para poder contestarnos a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hablamos de víctimas de violencia de género cuando hablamos de los hijos y hijas de estas mujeres? Pues hablamos de estos niños porque no solo sufren estas agresiones directamente, sino que presencian la violencia del padre hacia la madre y viven en entornos de relaciones violentas y de abuso de poder. Viven en un contexto que justifica, legitima y desencadena la violencia y que acaba formando parte de estas relaciones afectivas y personales. Porque en estos hogares donde la violencia se repite diariamente, con comportamientos abusivos por parte del maltratador hacia su madre, en que hay abuso emocional, amenazas, violencia sexual, agresiones físicas y, en el peor de los casos, asesinato. Porque estos niños niñas y adolescentes están expuestos a multitud de formas de violencia. La exposición perinatal, cuando se da violencia física o psicológica hacia la mujer durante el embarazo, la exposición por intervención, cuando los niños intentan hacer o decir algo para proteger a su madre del agresor, por victimización, cuando se es objeto de esa violencia psicológica o física en una agresión hacia la madre, por participación, cuando se vigila a la madre a petición del agresor o se colabora en las desvalorizaciones hacia ella, por ser testigo presencial cuando los menores están en el mismo cuarto, en un lugar del cual observan la agresión, y por escucha cuando les llega el sonido de las discusiones o altercados, y porque también pueden observar las consecuencias inmediatas de esa agresión, aunque no estén allí en el momento de la misma. Podemos decir con certeza que vivir y sufrir el maltrato es una situación traumática para los menores. No nos cabe duda que este sufrimiento se comienza a vivir y revivir de manera repetida en el tiempo, cosa que sobrepasa las capacidades naturales para sobreponerse al dolor de estos menores. Y si a esta situación le sumamos además que los menores tienen escasas posibilidades de tener algún tipo de control sobre lo que pasa o de prevenir situaciones futuras, tenemos todos los elementos del trauma psíquico. Para acabar de sumar elementos traumáticos a esa situación, la falta de comprensión de lo que pasa, nadie les da una explicación ni una solución. Consecuentemente repercute en fantasías terroríficas y frecuentes que generan más ansiedad y estrés,
la idea de que se quedarán solos, que alguna cosa le puede pasar a su madre o hasta a su padre. Ideas que en la realidad no están muy lejos de la realidad que pueden vivir. Por tanto, la sensación de inseguridad puede ser insoportable. No hay la seguridad que el padre no los agreda a ellos también. Y a todo ese malestar psíquico se añade la disyuntiva terrible en que se pueden encontrar la gran mayoría de estos chicos y chicas y niños y niñas. Intento ayudar a mi madre, hago alguna cosa, se quedan atrapados en una dicotomía perversa entre intervenir o continuar sufriendo más maltrato o sucumbir a ese miedo y sentirse culpables por no ayudar a la madre. Se ha demostrado que la exposición a la violencia de género en el ámbito familiar, y ahora haremos un breve resumen, causa efectos negativos en estos niños, por todo lo que hemos contado y por lo que nos podemos deducir que viven, ¿no? Y esto es independiente de la edad que tengan. Hay factores que influyen, claro está, en las consecuencias de esa violencia de género en los niños. La manera de tratar los conflictos, la presencia de otros factores de riesgo como el abuso de sustancias o de alcohol, la depresión de la madre, la personalidad antisocial del padre, la proximidad de los niños y niñas a las agresiones, el hecho de escuchar o presenciar en las mismas, la gravedad y cronicidad de la violencia, el hecho de convertir al niño o niña en partícipe de esta situación, que le hagan tomar partido, el hecho de que el niño viva también una situación de negligencia por falta de atención de los padres. Está claro que la madre no puede atender debidamente las necesidades emocionales del hijo. La alteración significa... Perdona que te interrumpa, disculpa. Sí. No sé si estás pasando el PowerPoint. Sí. Vale, nos hemos quedado en la 5, de aquí no ha pasado. O sea, vemos la diapositiva número 5. Vale. Vuelvo, ¿eh? Vale. Comparte si quieres directamente el PowerPoint. Bueno, lo que tú prefieras, lo que te vaya mejor. Sí, sí, es lo que estoy haciendo. ¿Ahora? Vale. Dale a la siguiente a ver si... Espera. Vale. ¿Ahora? No, no la vemos en grande. Si no, haz una cosa, comparte la parte de la pantalla, como hemos hecho la prueba, la primera pantalla. Vale. ¿Vale? Y le das en compartir. La pantalla número 1. Vale. Espérate que lo abro de nuevo. Un momentito, ¿eh? Que intento abrirlo de nuevo. Sí, ningún problema. Y a ver si ahora vuelvo, ¿eh? A ver si... ¿Ahora? Vale, es que no lo vemos en grande. ¿Tú estás en pantalla completa? Yo estoy en pantalla completa. Vale, es que tienes que compartir no solo el PowerPoint, sino toda tu pantalla. ¿Vale? Vale. Es decir, sabes que cuando tú compartes la pantalla hay distintas opciones, no tienes que marcar la del PowerPoint, sino compartir toda la pantalla. La primera opción que hay arriba a la izquierda. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ah, estupendo. A Vale. ver, ¿ves pasando? Vale, ahora perfecto, Yolanda. Vale, vale. Disculpadme. No pasa nada, seguimos. Bueno, estábamos hablando de los factores de riesgo y me quiero centrar también en los factores de protección, que a veces los olvidamos, ¿no? Y nosotros como profesionales estamos dentro de ellos, ¿no?
Como factores de protección nos encontramos no solo las cualidades de ese niño y el temperamento, sino la asistencia de alguna persona adulta que fomente esos recursos propios del menor y que refuerce también su resiliencia. También una buena respuesta de la madre. ¿Y a qué me refiero con una buena respuesta de la madre? Que a pesar de la situación de violencia, hay muchas madres que hacen grandes esfuerzos por compensar los efectos negativos de esa violencia sobre sus hijos e hijas. Y esa buena respuesta de las madres también es un factor de protección, aunque en muchas ocasiones esto no es posible. La capacidad de la madre de participar y obtener esa ayuda de la red social, y en eso sí que estamos los profesionales, ¿no?, involucrados, ¿no?, de cómo ofrecemos esa ayuda social, ¿no?, de cómo nos estamos a disposición de esas mujeres y cómo respetamos su ritmo también, ¿no? Y protegemos también a los menores, pero también protegiéndolas a ellas. La comunicación entre las madres y sus hijos, ¿no? Y ahí también podemos hacer mucha ayuda, ¿no? Ayudarles a explicarles esos conflictos y esa situación de violencia a sus hijos e hijas. El soporte de la familia extensa, de los educadores, de los profesionales que atendemos a esas mujeres, ¿no? La ruptura del ciclo de violencia, pero no cualquier ruptura, sino respetando también los ritmos y respetando también los retornos, ¿no? Que estemos ahí a pesar de esos retornos, ¿no? Que sepamos estar ahí. Y sobre todo durante la adolescencia, la cohesión y el soporte del grupo. Y ahí también están los educadores, ¿no? Y los que vemos, ¿no?, esas consecuencias. Otro factor importante también de protección es el papel de la padre o la madre en otorgarle un papel a esos hijos, ¿no?, en la situación conflictiva, que no hagan de intermediarios, que no sean el medio a través del cual los padres hacen daño a la madre, ¿no? Y sobre todo la formación de los profesionales que atienden a las mujeres. Y no solo los profesionales que le atendemos directamente, ¿no?, que estamos en las oficinas, que están en los servicios de atención a la mujer, que están en los SIES, sino a todos los profesionales que configuran la red social, la red sanitaria y sobre todo la red jurídica. No me voy a detener en las consecuencias, pero sí que decir que el primer estudio que se hizo sobre violencia machista en gestantes se realizó por una matrona de la unidad de la sanidad de la unidad de primaria del Hospital Público de Andalucía. Os pasaré el enlace también para que la podáis consultar. Yo creo que es, bueno, que es importante que le podamos dar una lectura, ¿no? Y después se hizo otros estudios como el de González Pérez, que ya hablaba de que se había observado que el estrés maternal gestacional se asociaba a un deterioro en la función hipocampal y cambios conductuales y ponderales en los neonatos. También sabemos que el estrés afecta en las niveles de la hormona cortisol, cosa que provoca que el crecimiento fetal quede por debajo de los valores normales y como consecuencia que el cerebro de ese niño se desarrolle poco y se presenten defectos de mielinización que se asocian a síndromes de hiperactividad. También hay otros desenlaces del embarazo como el aborto espontáneo, la muerte del feto o el nacimiento de un niño con discapacidad o con un bajo peso, que también se pueden atribuir a la violencia de género. El estrés causado por la violencia puede comportar además otras consecuencias, como por ejemplo que la madre no atienda suficientemente la nutrición, el descanso y la vigilancia médica del niño, por el hecho de encontrarse en una situación emocional estresante. Por otro lado, el estrés crónico puede causar depresión del sistema inmunológico del niño y de otros sistemas controlados por el cerebro. Por tanto, en estos casos no resulta sorprendente encontrarnos con niños menos saludables o que presentan cambios en el comportamiento, irritabilidad, alteraciones del sueño, de la alimentación. Respecto a las consecuencias en los niños y adolescentes, voy a hacer un breve resumen porque no nos da tiempo de detenernos específicamente, pero nos encontraríamos con consecuencias conductuales, emocionales, físicas, cognitivas, sociales y económicas que no están aquí presentes, pero que las económicas también son significativas, ¿no? Y sobre todo porque hablamos de que la violencia económica está
en las diferentes violencias que sufre la mujer y los hijos. Entre las consecuencias conductuales, en primera infancia nos encontramos irritabilidad, en la edad preescolar agresividad, problemas de conducta, entre otras. En los adolescentes, conductas violentas, huidas, delincuencia, adicciones. De emocionales nos encontramos problemas de regulación emocional en la primera infancia, miedo, ansiedad, depresión, autoestima baja, culpa, vergüenza. En adolescentes nos encontramos con depresión, ideación suicida, conducta suicida, autolesiones, trastornos por estrés postraumático. Físicos nos encontramos también con problemas para dormir, para comer, reflujo, ansiedad en primera infancia. En adolescentes nos encontramos con abuso de sustancias, problemas somatomorfos, somatizaciones, que también nos encontramos en la edad preescolar. Cognitivos nos encontramos con dificultades de comprensión, comprensión limitada, sentimientos de culpa, falta de atención. Está claro que afecta a la atención, por lo tanto a la memoria y a las funciones ejecutivas. Culpa, problemas de rendimiento escolar, déficit en la mentalización, problemas de memoria. Y los sociales, claro está, problemas para interactuar con los iguales, relaciones ambivalentes con la madre o el cuidador, peor calidad en las relaciones con los iguales, y en la etapa adolescente, relaciones de pareja con conductas violentas y sobre todo repetir el esquema de víctima. Respecto al vínculo, tampoco me voy a detener, pero quiero destacar que las pautas educativas de las madres que han sido maltratadas pueden variar mucho dependiendo de la ausencia o la presencia de la pareja maltratadora. Cuando la pareja está presente, la madre se puede mostrar más dura y autoritaria para no provocar la agresión, ¿no? O para que no haya más elementos para la agresión. Y cuando está ausente, la madre puede compensar estas conductas con manifestaciones excesivas de amor y permisividad. Si los estilos educativos son contradictorios, la sintomatología que presentan estos niños es más aguda y por lo tanto más desorganizada. Respecto a la transmisión transgeneracional, solo pondré este vídeo, porque quiero que, a ver si se me pone directamente. Labios de fresa, sabor de amor, cuerpo brindis en el corazón. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Where you looking? Where you going? Thin Have you ever seen Sonic License? I don't think so. Did you see it back then? No. She's crying. She cries when she's laughing. February fingers are circling your soul. Bueno, creo que no hay nada más que decir, ¿no? Nos podríamos saltar esta parte, ¿no? Con este vídeo. Bueno, a modo de resumen, yo creo que podemos decir que los efectos dichos, y no hemos hablado de la violencia intergeneracional ni hemos hablado de la violencia vicaria, son solo algunos de los que podemos detectar, pero en muchos casos se observan conductas que pueden parecer contradictorias y que son más difíciles de observar y sobre todo de detectar. Un ejemplo, por ejemplo, nos lo encontramos con el rendimiento escolar, ¿no?
A menudo las niñas y niños víctimas de violencia de género presentan problemas en la escuela, dificultades de concentración, de relación con los compañeros y compañeras, pero muchos muestran comportamientos del todo contrarios, con un nivel de perfección muy elevado en las tareas escolares. Son niños y niñas que pasan desapercibidos delante de los profesores por su buena conducta, responsabilidad, etc. Hecho muy frecuente en el rol del hijo perfecto, ¿no? Debemos tener en cuenta... Yolanda, y ves cerrando porque ya han pasado 15 minutos, ¿vale? Si puedes hacer un cierre y pasamos a la siguiente. Solo me gustaría poder acabar solo con un vídeo. Solo con un vídeo y para finalizar, y aunque sea, si me disculpáis, este vídeo, porque yo creo que me gustaría poder acabar con esto, ¿no? A mí. A todos los que algún día habéis sentido miedo. Os deseamos a todos los que estáis viendo esto que voléis sin miedo. El abrigo de pupa, de Elena Ferrandiz. Cada mañana se colocaba el abrigo de los miedos, el que tenía desde pequeña y que había ido creciendo a la vez que ella. Y salía a la calle envuelta en miedos. Miedo a la soledad. Miedo a que no la quieran. Miedo a que la quieran. Miedo a volar. Miedo a hundirse. Miedo a estar perdida. Miedo a que todo cambie. Miedo a que todo siga igual, 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 igual. Miedo a que se repita el pasado. Miedo al futuro. Miedo a no avanzar. Miedo a dar un paso. Miedo a los demás. Miedo a ella misma. El abrigo llegó a pesarle tanto que un día, armándose del valor que nunca tuvo, decidió desprenderse de él. Y voló. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Yolanda. Pasamos a la siguiente compañera, que va a ser Mireia Forné. Andaban, Mireia. Muy bien, muchas gracias. Comparto la presentación. Vale, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, yo lo he hecho un poco al revés, ¿no? Hablaré un poco pues, de nuestro equipo, de a qué nos dedicamos, qué tipo de pacientes atendemos y después intentaré responder, ¿no? Un poco también con lo que habré explicado, esta pregunta de violencia machista y salud mental, correlación y o causalidad, que me ha parecido bastante compleja de responder.
Bueno, yo trabajo en el equipo EMMA, que es un equipo que hace un año que está en funcionamiento, que está en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y que es la unidad de atención a las violencias hacia la infancia y la adolescencia. Pero sí que os quiero explicar un poco pues, cuál es nuestro funcionamiento para que podáis entender desde dónde parto, ¿no? para contestar a esta pregunta. Entonces, nosotros somos un equipo multidisciplinar formado pues, durante un año solo por una trabajadora social sanitaria, una pediatra y yo como psicóloga clínica, y ahora recientemente hemos ampliado porque realmente hemos tenido mucha demanda de atención de visitar a niños, niñas, adolescentes y a familias cuidadoras víctimas de violencia. Nuestros objetivos es trabajar a nivel preventivo con los profesionales, con los centros educativos, con los profesionales de primaria, por ejemplo, mejorar también la detección de las situaciones de violencia. Realizamos también orientación y asesoramiento a otros profesionales que se encuentran delante de una situación, de una sospecha de violencia, ¿no? y que a lo mejor se sienten con menos herramientas, ¿no? para dar respuesta a esa situación, y entonces podemos orientar y asesorar sobre los pasos a ir siguiendo. Y después también realizamos tratamiento, que es un aspecto muy importante. Realizamos tratamiento de las secuelas, específicamente de la violencia sexual. Ahora os lo explicaré más detalladamente. Entonces, dentro de nuestro modelo de intervención tenemos un modelo de intervención centrado en el niño, la niña y el adolescente, ¿no? Saliendo de esta mirada un poco adultocéntrica que muchas veces, ¿no? nos acompaña en las intervenciones. Incluyendo también la perspectiva de género en nuestras intervenciones. Al final la principal persona que acompaña habitualmente a los niños, a las niñas, a nuestras visitas, ¿no? es la madre cuidadora, e intentamos, ¿no? tener esta visión también, ¿no? más global y de género en todas nuestras intervenciones y atenciones. Damos atención también a la diversidad desde un equipo multidisciplinar. Siempre incluimos a la familia cuidadora porque no podemos trabajar únicamente con el niño o niña que ha sufrido una situación de violencia, sino que necesitamos, ¿no? pues que la familia cuidadora forme parte de este proceso, y nos centramos especialmente en la recuperación de las secuelas traumáticas, que es un aspecto que desde la xarxa pública, ¿no? de salud mental no se le estaba dando mucha salida. Entonces pensamos que es muy importante destacar esta atención al tratamiento de las secuelas específicamente y especialmente en la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia. Entonces, comentaros un poco el número de pacientes que hemos atendido en un año. Hemos atendido más de 300 niños y niñas y adolescentes víctimas de violencia. Sí que la principal violencia que hemos atendido es la violencia sexual, porque es en la que estamos más especializados, que ya veis que hemos atendido pues, un 80% de los casos eran casos de niños, niñas y adolescentes que habían sufrido situaciones de abuso, de agresión sexual, de violencia sexual a través de las nuevas tecnologías. Pero después también hemos atendido niños y niñas pues, que han sufrido situaciones de violencia física, negligencia, violencia de género y otros, ¿no? como el bullying. Sí que una de las características que vemos mucho en nuestra población y que también está respaldada, ¿no? por los estudios a nivel internacional, es que hay una importante polivictimización, ¿no? que comentaba Finkelhor, ¿no? que habla en nuestros pacientes aproximadamente un poco más de un 25% han vivido distintas situaciones de victimización a lo largo de la infancia o la adolescencia. Mayoritariamente la violencia se ha dado en el contexto intrafamiliar, ¿no? también siguiendo un poco lo que vemos habitualmente, ¿no? en los estudios. Mayoritariamente hemos atendido a niñas o adolescentes en un 70%, y en un 30% hemos atendido niños. Y sí que lo que es muy importante y a destacar, y también siguiendo, ¿no? con lo que vemos en la bibliografía, es que en un 90% de los casos el agresor era hombre. También vemos muchas veces, ¿no? También es un elemento importante a comentar, esta transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Vemos pues madres, ¿no? que acompañan a nuestras niñas, niños, ¿no? que estamos atendiendo y que ellos mismos, ¿no? han vivido una situación de violencia sexual en la infancia.
Y ahí estamos intentando también desarrollar estudios, ¿no? Para estudiar también toda la parte más de las hormonas, ¿no? De la endocrinología relacionada con la transmisión intergeneracional de la violencia. Quería comentaros también un poco pues, algunos de los datos clínicos de estos pacientes, ¿no? Para que veamos pues, como una parte, ¿no? Pequeña, pero quizá la más significativa de cómo nos encontramos a estas niñas, estos niños y estos adolescentes. Vemos que hay una parte de los niños y las niñas que con el apoyo de la red social, ¿no? Principal se recuperan, ¿no? de la experiencia traumática de lo que supone, ¿no? Haber vivido una situación de violencia sexual. Y en nuestra población aproximadamente un 37% de los niños, niñas y adolescentes presentan secuelas de estrés postraumático, que ya veremos que también cuadra bastante con lo que dicen las guías, que hablan de que a corto plazo sí que hay un 80% de los casos de niños y niñas que presentan síntomas agudos, pero que a medio largo plazo estos síntomas estarían alrededor del 30 y el 35% en relación al estrés postraumático. Y después una de las características que nos está preocupando y que hemos visto un aumento importante, ¿no? Especialmente en adolescentes, es la aparición de conductas autolesivas, ¿no? O el aumento de la frecuencia y la intensidad de estas conductas autolesivas en algunas adolescentes que a lo mejor ya las realizaban, pero en otras adolescentes, ¿no? Que a partir, ¿no? de la situación traumática y del malestar y de la disregulación emocional que ha generado esa situación, utilizan las conductas autolesivas como una forma de disminuir ese malestar a nivel emocional. Después también a nivel de psicopatología lo que vemos mucho, que no lo he añadido como datos concretos, es problemas a nivel del sueño, especialmente insomnio de conciliación y sintomatología depresiva y ansiosa. Y nuestras intervenciones, especialmente las principales, están basadas en lo que recomiendan las guías clínicas a nivel internacional, la OMS, la NICE, que es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, la Trauma Focus CBT, el MDR, que lo utilizo especialmente, ¿no? Más en población adolescente, y la terapia dialéctica conductual para adolescentes cuando hay esta comorbilidad con conductas autolesivas. Entonces, simplemente para hacer como unas pinceladas de la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que es la que tiene más evidencia, ¿no? en el tratamiento de las secuelas postraumáticas en niños, niñas y adolescentes, simplemente comentar, ¿no? Que tiene estas 3 fases, ¿no? Y que, como ya sabemos todos, no se trabaja con el debriefing, ¿no? Con el que el niño y la niña nos explique lo que le ha sucedido de forma muy rápida, y no, sino que lo que se hace es trabajar en la primera fase, porque hemos visto, y esto las guías lo dejan muy claro, que es contraproducente, ¿no? El debriefing. Por lo tanto, lo que se hace inicialmente en el Trauma Focus CBT es trabajar para la estabilización, ¿no? Para estabilizar todos estos síntomas que están interfiriendo en el día a día del niño o de la niña. Pues por ejemplo problemas de insomnio, ¿no? de mayor malestar emocional, de sintomatología un poco a nivel de estado de ánimo, y lo que se trabaja inicialmente es mediante psicoeducación, ¿no? Que ellos conozcan qué es una conducta, ¿no? Qué es la violencia sexual o qué implica, ¿no? El abuso, ¿no? En el que hay pues, una asimetría de poder, se produce el componente de la coerción, la manipulación por parte del adulto hacia un niño o una niña, o de un niña o adolescente 5 años mayor, pero se trabaja un poco que ellos conozcan, ¿no? Que tengan información sobre lo que es la violencia, sobre lo que es el buen trato, sobre educación afectivo-sexual. Después se trabaja también en la primera fase todo lo que son estrategias de estabilización, es decir, estrategias para trabajar regulación emocional, identificación de las emociones, gestión de las emociones. Se trabaja también todo lo que es la gestión de la ansiedad,
¿no? Mediante técnicas, pues mindfulness, lugar seguro, respiración diafragmática o distintas estrategias que le pueden ser útiles, ¿no? a la persona, y también se trabaja reestructuración cognitiva. Una vez el niño o la niña tiene todas estas estrategias de base, tiene como todas las herramientas, ¿no? Para poder afrontar la situación traumática, es allí cuando se entra a trabajar la reelaboración del trauma y se entra en el núcleo, ¿no? De la situación de violencia sexual, y poco a poco, con un trabajo que muchas veces hacemos pues, mediante juegos, mediante cuentos, mediante dibujos, mediante escribir un cuento o una novela, mediante fotos de Instagram, ¿no? Que no colgamos en Instagram, ¿no? Pero que hacemos un poco para los adolescentes para motivarlos. Es a partir de allí donde trabajamos lo que es la reelaboración del trauma, ¿no? Muchas veces con los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Se trabaja mediante pues, la narración, ¿no? De lo que ha sucedido, pero también trabajando previamente cómo era la relación, mi relación, ¿no? Con esa persona, por ejemplo, cuando no había sucedido esa situación de violencia, y cómo poco a poco, ¿no? Sucedió esa situación y qué es lo que pasó a posteriori. Entonces, mientras con el niño y la niña vamos trabajando esta reelaboración del trauma, como ya tiene muchas herramientas que hemos ido trabajando de reestructuración cognitiva, a nivel emocional, lo que hacemos es que vaya introduciendo todas estas herramientas también en la reelaboración del trauma, para que no se quede con la vivencia, ¿no? Tal y como el agresor un poco, ¿no? Se la ha trasladado, sino que la podamos reelaborar añadiendo elementos emocionales, elementos de reestructuración cognitiva, elementos de gestión de la ansiedad. Y una vez hemos ido trabajando toda esta reelaboración del trauma, que os estoy explicando un poco rápido, pero para que tengáis una idea. Me quedan 5 minutos, Mireia. Vale, ya me faltan 2 o 3 días, pues ya está. Lo que hacemos es trabajar esta reelaboración del trauma también con la familia cuidadora, es decir, que la familia cuidadora hable el mismo lenguaje que hemos hablado y que hemos trabajado nosotros en terapia en relación a la situación traumática. Entonces, aquí os he puesto un poco los datos, ¿no? De que sabemos que la violencia sexual infantil, lo que os comentaba, ¿no? Que los niños y las niñas presentan, ¿no? Secuelas a corto plazo de forma aguda, pero que estas secuelas normalmente no se mantienen a lo largo del tiempo, sino que a medio o largo plazo sí que habría alrededor de un 30-35% de los niños que han sufrido una situación de abuso sexual que presentan un trastorno de estrés postraumático. Y sí que una cosa que es muy importante, que también va muy ligada a la comorbilidad, causalidad, ¿no? De la violencia machista en la salud mental, es este riesgo incrementado que tienen los niños y las niñas de sufrir depresión, ansiedad, problemas alimentarios, dificultades en las relaciones, ideación o conducta suicida, conductas de riesgo, ¿no? Como uso de sustancias o relaciones sexuales sin protección. Entonces, un poco a partir de la pregunta, ¿no? Yo he hecho una modificación en la pregunta, ¿no? Yo pienso que hay una correlación entre la violencia machista y la salud mental y la afectación a nivel de salud mental. Y también hay una causalidad, pero creo que tendremos que hablar de factores de riesgo causales, es decir, la psicopatología es siempre multicausal, ¿no? El hablar de causalidad única me genera dudas, ¿no? Entonces, por eso yo incluiría pues, la correlación y que la violencia machista, la violencia de género, es un factor de riesgo causal, ¿no? Que lo que hace es que participa en la etiología, ¿no? De los trastornos mentales. Por lo tanto, quizá modificaría un poco y sí que os pongo algunos ejemplos que pienso que son muy importantes, ¿no? Pienso que hay una correlación porque la violencia machista se relaciona con mayores problemas a nivel de salud mental y porque después también es recíproco, es decir, también personas, ¿no? Que tienen problemas a nivel de salud mental, por ejemplo, mujeres, se ha visto que tienen hasta 2-4 veces más probabilidad de sufrir también una situación de violencia. Pero después también, ¿no? Os he puesto todos estos ejemplos, ¿no? Que yo creo que nos hablan de correlación y de factores de riesgo causales, ¿no? Que tienen este punto, este impacto en la etiología, ¿no? Pues que cuando se evalúa, ¿no?
se ha evaluado y se conoce, ¿no?, que hay una elevada relación entre la victimización de los niños, niñas y adolescentes y que presenten psicopatología en la edad adulta. También cuando se hacen estudios con personas adultas con trastornos psiquiátricos, se ha visto que tienen una mayor prevalencia de maltrato o de haber sufrido situaciones de violencia en la infancia. Incluso se habla de que un 30% de la psicopatología en la edad adulta podría estar directamente relacionada con el hecho de haber vivido una situación de violencia durante la infancia. Y por otro lado, también se habla, que me parece un número muy elevado, ¿no?, de que la mitad de los trastornos mentales en la infancia están relacionados directamente con experiencias de maltrato. Fijaros lo importante, ¿no?, de que todos los profesionales y las profesionales, cuando tengamos delante a una mujer, cuando tengamos delante a unos niños, unas niñas, seamos capaces de tener presente como diagnóstico diferencial la posibilidad de que este niño o esta niña esté sufriendo o haya podido sufrir una situación de violencia por el impacto, ¿no?, que tienen todas estas situaciones a nivel de la salud mental. Y yo pienso que muchas veces, ¿no?, especialmente los niños y las niñas son los grandes invisibilizados, ¿no?, en la que todos muchas veces pensamos, ¿no?, pues y es un mito, ¿no?, pues que se recuperan espontáneamente, que no lo recuerdan, que no lo comprenden, ¿no? Y esto también dificulta todos estos diagnósticos que son necesarios para poder acompañar y tratar a estos niños y a estas niñas, como el diagnóstico o la detección del trauma y del trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, creo que es muy importante hacer visible, ¿no?, a los niños y a las niñas y a los adolescentes en el contexto de la violencia machista. Y ya por último, también hay estudios que hablan de que hay una relación dosis-efecto de la violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, lo que decíamos, no tiene experiencias de maltrato aisladas, ¿no? Lo que es más o una de las cosas que es muy frecuente es la polivictimización, y que lo que se ha visto es que como más severo o más frecuente sea el maltrato, mayor riesgo tiene este niño o esta niña de desarrollar psicopatología. Esto también se estudia mucho, ¿no?, como en este estudio de Kaiser sobre las experiencias adversas tempranas en la infancia, ¿no?, que ellos decían que son como el nuevo colesterol, ¿no?, que si no lo preguntamos no lo veremos, pero que tienen un impacto muy importante en la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Y ya por último, pues os dejo con esta frase que me gusta mucho a mí, pero nos gusta mucho a todo el equipo, ¿no?, que es que no podemos volver atrás, ¿no?, y cambiar el inicio, pero sí que podemos empezar donde estamos y ayudar a estos niños, a estas niñas y a estos adolescentes a cambiar el final, ya que no presenten, ¿no?, esta afectación a nivel de bienestar y salud emocional. Gràcies. Perfecto, Mireia, moltes gràcies. No puedo estar más de acuerdo con esta frase. Vamos a continuar con Maribel, que la volvemos a tener aquí. Maribel, adelante. Os voy a pedir que os ciñáis a los 15 minutos que tenéis cada una, porque ya vamos un poco justas de tiempo, ¿vale? Ajá. Sí, estupendo. A ver. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y bueno, os voy explicando un poco pues esa respuesta que yo había dado sobre tanto correlación como causalidad en base a esas alteraciones neuropsicológicas que se ha encontrado que presentan las víctimas de violencia de género. Pues voy a pasar a explicarosla. Como sabemos, pues bueno, la violencia de género es un grave problema que afecta a la sociedad y que aún requiere un importante esfuerzo investigador para poder entenderlo y eliminarlo. De los aspectos que más necesita de nuestra atención es esa investigación por el tipo de frecuencia y el tipo de secuelas que sufren las mujeres víctimas. Aquí donde menos se ha ido estudiando, aunque cada vez hay más estudios, más investigaciones sobre las secuelas neuropsicológicas. Como secuelas físicas, pues bueno, pues todos conocemos pues los golpes en la cara, en el cuerpo, los brazos y las piernas, problemas ginecológicos, dolores crónicos, sintomatología relacionada con el sistema nervioso central, problemas gastrointestinales y trastornos cardíacos. Sí es cierto que conforme hemos ido avanzando en esa lucha contra la erradicación de la violencia de género, sí hemos conseguido pues bueno, que cada vez se vean muchas menos mujeres
con esos golpes o hematomas que antes tanto impactaban, pero también lo que hemos ido consiguiendo indirectamente sin querer es lo que yo llamo un adiestramiento de los maltratadores, de manera que ellos han ido perfeccionando su sistema de maltrato, pues generando mucho más maltrato psicológico y maltrato menos denunciable o menos evidente, que es donde entrarían pues lo que es la secuela psicológica, no solamente por esos daños físicos, sino por el maltrato psicológico ejercido sobre la víctima. En estas secuelas pues tenemos la depresión y la secuela mayor o la que más impacto genera, sobre todo a nivel neuropsicológico, el trastorno de estrés postraumático, que se refleja también pues a través de la depresión, de la inadaptación social, la ansiedad y disfunciones sexuales. Aquí he querido pues reflejar un poco lo que es el síndrome de la mujer maltratada. En este síndrome pues, se identifican altos niveles de arousal y ansiedad, hay una hiperreactivación de la amígdala. Al producirse esa hiperreactivación se produce son respuestas desadaptativas, parece que hay un impedimento de desconexión de la amígdala a través del hipocampo, y por este exceso de activación de la amígdala y este mal funcionamiento del hipocampo es lo que genera la reexperimentación del trauma y los flashbacks que las víctimas también informan que tienen con bastante regularidad. Luego se producen unos altos niveles de evitación, dificultades cognitivas que ahora más adelante pues, os detallaré, dificultades en las relaciones interpersonales, problemas de autoestima y disfunciones sexuales. A ver si pasa. Como secuelas neuropsicológicas vamos a tener la pérdida de conciencia por el estrés postraumático y el trauma por los impactos o por los intentos de estrangulamiento. Esto ahora os explicaré también un poco porque unas son por vía directa, otras son por vía indirecta y qué consecuencias tiene a nivel del funcionamiento cerebral. Aquí he querido reflejar también diferentes estudios pues que son los que han encontrado alteraciones graves relacionadas con la memoria, la atención, la concentración, habilidades visoconstructivas, velocidad de procesamiento motor, fluidez verbal y funciones ejecutivas concurrentes con las situaciones de maltrato vividas, sobre todo situaciones pues, de maltrato continuado en el tiempo. Aquí también, otros estudios también han hallado déficit en aprendizaje verbal. Los fallos en memoria ahora también iremos viendo porque se producen por dos vías, una alteración del volumen del hipocampo y otra es por el exceso de glucocorticoides, del cortisol concretamente, que a niveles muy elevados actúa de manera tóxica, destruyendo las neuronas del hipocampo y por lo consiguiente afectando la memoria. Hay también pues, déficit en atención, en inhibición de respuesta, en la memoria de trabajo. Que se ha variado. A ver. La siguiente, a ver. Bueno, como he comentado, pues las mujeres víctimas de estos altos niveles de cortisol se han medido, nosotros hemos llevado a cabo un estudio en el que se ha medido en saliva, se hizo pues, una medición a lo largo del día para ver cuál era la hora óptima para medir el cortisol en saliva y pues los resultados que encontramos fueron que las 2 de la tarde era la mejor hora para tomar las muestras de saliva. Entonces estos excesos de cortisol pues son los que puedan estar vinculados también con la historia de la victimización y con el probable deterioro de la salud mental. La secreción de estos glucocorticoides, el cortisol, afecta al rendimiento cognitivo de diversas maneras y puede explicar los problemas de memoria. Como antes he comentado, sobre todo por esa destrucción neuronal de las neuronas del hipocampo. La ventaja, pues que si llevamos a cabo un tratamiento, una rehabilitación, pues también ya sabemos pues, que estas neuronas sí se pueden regenerar. El problema ocurriría cuando estamos hablando de menores. Cuando menores que han sido expuestos a una situación continua o a situaciones de estrés continuo, ellos al estar formándose su sistema nervioso, ahí ya sí se producen unas malformaciones. Algo que pues tenemos en ventaja en los adultos porque lo que hay es un mal funcionamiento, pero un mal funcionamiento que se puede rehabilitar y tratar, pero en los pequeños no.
Los pequeños se ha llegado incluso a encontrar pues, bueno, pues que hay una correlación también directa con la crisis epiléptica. O sea que ahí pues, bueno, los daños son aún más devastadores. Ahí también pues, bueno, pues que podamos encontrar la explicación a esa deficiencia en el rendimiento académico de los pequeños y bueno, pues, que empiezan a fallar en la asignatura, en el cole, empieza a ir mal y es también pues, por esa malformación de su sistema nervioso. Como veis, pues la violencia de género genera graves secuelas tanto físicas como psicológicas. A ver la anterior. Bueno, voy a pasar a esta. ¿Por qué a ver, que se están pasando demasiado rápido? Ajá. ¿Por qué el referido aquí el ámbito judicial? Porque la mayoría de las mujeres víctimas están inmersas en procedimientos judiciales y esa alteración de ese funcionamiento neuropsicológico no solamente va a afectar a su día a día, como ahora más adelante veremos, sino también que va a tener una repercusión en sus procedimientos judiciales. Entonces es muy importante que esa evaluación neuropsicológica se lleve a cabo para que no solamente, pues bueno, pues igual que en cualquier otro procedimiento penal, pues como son los accidentes de tráfico o en cualquier otro procedimiento, se valoran los daños, se cuantifican y se indemniza, en violencia de género igualmente debería de hacerse. De hecho, yo estoy convencida por mi experiencia que por ahí podríamos dar un paso más adelante en la erradicación de la violencia de género si esos daños fueran cuantificados y si los agresores tuvieran que indemnizar a las víctimas por los daños que les generan. Nada más que por el perfil del agresor, posiblemente de ahí reduciríamos bastante el número de víctimas. Aparte también, pues la evaluación de esas secuelas también puede tener una repercusión en la imputabilidad de las víctimas, porque no siempre nos vamos a encontrar con mujeres víctimas en procesos en los que denuncian la violencia de género. Podemos encontrarnos, pues bueno, pues situaciones como yo me encontré una en concreto, en la que pues bueno, pues una mujer víctima después de un maltrato continuado en el tiempo, en una situación crítica en la que el agresor intentó matarla, ella al defenderse, en defensa propia, actuó pues bueno, y acabó con la vida de él. En este caso no se juzgaba si era o no era víctima de violencia de género, sino si era o no era una persona imputable. Aquí, pues bueno, pues gracias a esa valoración neuropsicológica, pues se pudo demostrar que ella actuó de manera impulsiva por esa afectación que tenía de las funciones ejecutivas, no pudo el calibrar o no tuvo voluntad realmente de matarlo, pero en ese acto acabó matándolo, con lo cual el resultado del procedimiento fue que salió a suelta. De no haber sido por esa valoración neuropsicológica, pues esta mujer estaba siendo, bueno, se le pedían 25 años de prisión, hoy estaría en prisión. Y luego, pues también pues, es importante que de manera rutinaria las mujeres sean evaluadas, que se establezca un protocolo en el que bueno, pues también de cara a ese respaldo en la credibilidad a la hora de testificar, también nos va a ayudar bastante, porque en la mayoría de las situaciones la mujer está pues, bueno, únicamente con el agresor, con lo cual no hay testigos de esos hechos, es la palabra de uno contra la de otro, y siempre, pues ante la duda, nuestro sistema judicial está pensado pues para intentar demostrar realmente la culpabilidad, pero si no se puede demostrar, pues bueno, pues no se condena al agresor. Tendría más credibilidad si al hacer esta valoración neuropsicológica, como hay una correlación directa con los daños, respaldaría el testimonio de la mujer. O sea que ojalá que acabemos consiguiendo pues bueno, pues que se lleve a cabo de manera rutinaria y aparte sirva también, pues principalmente lo más importante, para poder llevar a cabo esa rehabilitación y ese tratamiento de los daños y poder valorar lo que son las secuelas. ¿Por qué neuropsicología en mujeres víctimas? Pues por lo que os he explicado, porque presentan esas alteraciones neuropsicológicas graves, alteraciones del funcionamiento neuropsicológico, de la memoria, en la atención, la concentración, la habilidad visoconstructiva, la velocidad de procesamiento, en fluidez verbal, función ejecutiva sobre todo. De hecho, habréis encontrado, los que hayáis pues, bueno, pues evaluado a mujeres víctimas o a víctimas de malos tratos, esa dificultad en la toma de decisiones, esos fallos de memoria que informan, los saltos que dan a la hora de contar lo que les está ocurriendo. Pues bueno, pues por eso la importancia de la neuropsicología. Maribel, te quedan 5 minutitos, ¿vale?
Vale, pues intento ir un poquito más rápido. Como he explicado antes, pues bueno, esas secuelas cognitivas se producen por un daño directo, un daño indirecto. El daño directo por los impactos en la cabeza y por los intentos de estrangulamiento. Esos impactos en la cabeza producen tanto lesión en el lado del impacto como en el lado contralateral, por esa forma holguera que tenemos en nuestro cerebro, los intentos de estrangulamiento por la falta de oxígeno, que genera también esos daños, y los daños indirectos por el trastorno de estrés postraumático y por lo que he explicado antes de los altos niveles de cortisol. Como implicaciones prácticas de llevar a cabo esta evaluación neuropsicológica, porque no vamos a seguir avalando la investigación que concluye que el maltrato provoca esas secuelas neuropsicológicas graves, la importancia de la valoración del daño para poder llevar a cabo la rehabilitación eficaz y además pues, bueno, va a ser más económico, el evaluar los daños como en cualquier procedimiento forense y no únicamente para condenar al agresor, y también pues, como una propuesta de una evaluación neuropsicológica por la repercusión que va a tener en el procedimiento judicial, por ese valor probatorio que puedan tener las víctimas, porque de hecho además hay, pues, bueno, en muchos procedimientos esa alteración en su funcionamiento hace que testifiquen mal y que se tome por falsas denuncias lo que son las víctimas más reales y las víctimas que tienen más daño. Pero al testificar mal, pues parece que son falsas denuncias, que están inventándoselo. Entonces todo eso ayudaría también más en la repercusión que va a tener en el procedimiento. A ver si consigo pasar esta. Entonces, como consideración a tener en cuenta y como consecuencias de este daño, pues no solamente va a tener la repercusión en el día a día, aquí he querido también reflejar esa afectación en la idoneidad parental, que últimamente se utiliza mucho en los procedimientos judiciales. Parece que las víctimas encima además no son idóneas como madres, que hay que retirarles la guardia y custodia, y ya sería como un castigo más. Es algo más a tratar, es un daño más que tienen y hay que hacer tratamiento. Sí es cierto que en esa idoneidad parental lo que se ha encontrado es que pues pueden actuar de manera o muy violenta unas veces y excesivamente permisiva en otras. Y por el valor probatorio que os he comentado de las víctimas, la importancia de que se le dé valor probatorio precisamente por esos daños que tienen y por esa dificultad en su testimonio. Como estas alteraciones, pues bueno, alteran el funcionamiento cerebral, traen consigo alteraciones en la salud mental, en la salud cognitiva, emocional, conductual y psicológica que se harán manifiestas en el transcurso de su vida. Como línea futura, pues bueno, sería muy importante crear un protocolo de evaluación neuropsicológica específico para mujeres víctimas de violencia de género de manera rutinaria se llevará a cabo, y una implementación también de un programa específico de rehabilitación neuropsicológica para víctimas de violencia de género. Y gracias por vuestra atención. He intentado ir un poquito más rápido por el tiempo. Sí, ya lo sabemos. Gracias, Maribel, por este enfoque desde la neuropsicología que es muy, muy interesante. Vamos a continuar con María Jesús. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a ver un poquito. Ay. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta charla. Bien, en mi caso voy a hablar sobre todo de lo que van a ser consecuencias de la violencia machista en el caso de mujeres. Durante 20 años estoy trabajando en la intervención con mujeres víctimas de violencia machista y un poquito para visibilizar esas consecuencias de la violencia machista en la salud. Me parecía importante empezar un poco diciendo que, tal y como nos decía Judith Herman en el año 93, acompañar a situaciones de violencia machista, suponen vivencias traumáticas. Tal y como ya nos decía, el trauma es un encuentro personal con la muerte y con la violencia. La violencia machista supone, por tanto, vivencias traumáticas y van a ser fenómenos fisiológicos con consecuencias psicológicas. Van a ser heridas en la mente y en el cuerpo.
Vivir situaciones de violencia machista va a suponer enfrentarse a acontecimientos vitales que pueden suponer amenaza hacia la integridad física y psicológica de la persona. Estas situaciones traumáticas van a poner en marcha mecanismos biológicos extraordinarios que van a provocar una reactividad extrema en la psicobiología de estas mujeres, y esta desregulación neuroendocrina puede tener un papel muy importante por el cual se va a desarrollar el trastorno de estrés postraumático como resultado de la violencia machista. Muchos estudios clínicos y no clínicos sugieren que la violencia, incluso en primeras edades, y el estrés van a inducir respuestas alteradas en la secreción de corticotropina y en otros sistemas de neurotransmisión involucrados en la recompensa y en la tendencia a las adicciones. La violencia machista puede suponer consecuencias negativas variadas de alteraciones en la salud mental y física de las mujeres que la sufren. Los principales trastornos que se han asociado a la vivencia de situaciones de violencia machista, que aproximadamente un 60%, por ejemplo, de mujeres supervivientes de violencia en la pareja, que sería la situación de violencia machista más prevalente que encontramos en la atención directa con víctimas de violencia machista, van a ser trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos en la alimentación, el abuso y la dependencia de alcohol y de las drogas. Es cierto también que la violencia machista de larga evolución va a facilitar a veces el desarrollo de trastornos de personalidad y mucho más riesgo de revictimización. Otros trastornos, como los trastornos de personalidad y las somatizaciones, también se van a asociar al trauma. Que os presento un estudio de Chandan en el año 2019 que nos decía que precisamente las mujeres que experimentaban situaciones de violencia en la pareja tenían 3,08 veces más de probabilidades de desarrollar enfermedades mentales que mujeres que no vivieran este tipo de situaciones, 2,77 veces más de desarrollar trastornos de ansiedad y 3,05 veces más de desarrollar depresiones. La violencia machista de larga duración puede también, como decíamos, facilitar desajustes en la personalidad, más riesgos de revictimización, y muchas investigaciones han confirmado la relación entre la violencia de pareja y trastornos de personalidad. Encontramos aquí elevadas tasas de comorbilidad entre el trastorno también de estrés postraumático y el trastorno borderline de la personalidad. Bien, aunque la mayoría de estudios contemplan que la violencia machista, ¿no?, puede suponer todos estos problemas, es cierto que muchos de estos estudios son realizados a nivel transversal. Necesitaríamos muchos más estudios longitudinales en el tiempo para poder establecer realmente esta relación causal, aunque sí que es cierto, como hemos dicho, que es cierto que la violencia va a suponer un factor de riesgo hacia todos estos problemas. También es cierto que, a pesar de que la mayoría de estudios en el ámbito clínico son transversales, y esto va a dificultar una relación causal directa porque necesitaríamos más estos estudios longitudinales, se está estableciendo y se está evidenciando también una dirección de causalidad, porque la violencia machista ha de considerarse un factor de riesgo hacia la psicomorbilidad. Me gustaría comentar, por tanto, que estamos viendo que la violencia machista va a implicar un factor de riesgo hacia el desarrollo, hacia esa relación de problemática patológica, de psicomorbilidad, de posibles trastornos, y cuando vemos el trastorno de estrés postraumático, normalmente este trastorno suele ir asociado a otros trastornos concomitantes, no suelen ir solos, y los más importantes suelen ser otros trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Estudios mucho más longitudinales nos permitirían establecer muchos más estas
direcciones de causalidad mucho más fuertes y mucho más efectivas, ¿no? Y eficaces en cuanto a probar realmente todos estos graves daños en la psique y en la salud física de las mujeres. Bien, como os comentaba, también las situaciones de violencia machista van a suponer situaciones de revictimización, muchas más situaciones de revictimización y entendemos por revictimización cuando una situación de victimización va a ser una condición repetida en el tiempo. Se puede ser víctima en más de un momento en la vida y es cierto que muchas mujeres que viven situaciones de violencia machista van a vivir muchas más situaciones de revictimización. Me gustaría destacar muchísimo aquí lo que va a suponer el impacto grave, ¿no? Y especialmente nocivo que va a suponer la revictimización institucional. La revictimización institucional supone un efecto muy grave. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo en personas, en mujeres que van a presentar niveles de autoestima limitados precisamente por la vivencia de la situación traumática, también porque los poderes públicos que deberían dar amparo, ¿no?, a estos hechos lesivos, lo que van a hacer aquí muchas veces es no actuar desde este posicionamiento y van a posibilitar sentimientos de mucho mayor vacío y dolor en las víctimas. Y además porque las personas que van a dirigirse al ámbito judicial van a hacerse daño a personas que de forma casi exclusivamente promueven actuaciones en el sistema judicial. Además va a ser sumamente importante la revictimización institucional porque muchas veces la demora de las resoluciones van a suponer la cronificación de muchos de estos trastornos que hemos comentado anteriormente y la aparición de secuelas psicopatológicas. María Jesús, te quedan 5 minutos. Bien, como os comentaba, muchos estudios de comorbilidad epidemiológica en victimización repetida sugieren que la revictimización en algún momento de la edad adulta puede suponer mayor vulnerabilidad a presentar problemas de salud mental y mucha mayor angustia psicológica. Mujeres que han experimentado abuso físico sexual en la infancia o que también han estado testigos de violencia en sus entornos familiares pueden presentar un mayor riesgo de ser víctimas en la edad adulta. También la victimización en la pareja parece estar asociada a un mayor riesgo de ser objeto de violencia por parte de otras parejas. Realmente se ha visto que hay estudios que han confirmado la hipótesis de que el trastorno de estrés postraumático va a aumentar la vulnerabilidad de la revictimización en estas mujeres. Algunas investigaciones están intentando determinar si algunas características particulares de estos trastornos de estrés postraumático pueden asociarse a un mayor riesgo de revictimización, pero hasta ahora no se ha podido proporcionar todavía un consenso en cuanto a estos resultados. Lo que sí que se ha evidenciado es que una mayor gravedad de los síntomas de estrés postraumático va a correlacionar con una mayor revictimización en nuevas relaciones de pareja. Y me gustaría comentar al respecto que en el año 2015-2016 FEDEACES, la Federación Vasca de Asociaciones de Familiares de Personas con Enfermedad Mental, llevó a cabo un estudio muy interesante donde nos decía que sufrir una enfermedad mental, sobre todo si es grave, la patología mental grave, aumentaba el riesgo de sufrir violencia en mujeres con trastornos mentales. Además, nos establecía y nos determinaba cómo en estos casos, mujeres con patología mental grave, 3 de cada 4 mujeres habían sufrido situaciones de violencia en el ámbito de la pareja o en el ámbito de entornos familiares. Bien, es cierto que la exposición a un trauma precoz, grave y crónico está relacionada con síntomas mucho más complejos, como déficit de control de impulsos, mayor dificultad en la regulación emocional y el establecimiento de problemas en las relaciones de forma más estable y alteraciones en la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción del entorno.
cómo vemos a veces en los servicios atencionales, ¿no? todas estas afectaciones también a nivel neuropsicológico, ¿no? Del impacto que va a tener ese trauma en estas mujeres. Como nos comentaba anteriormente nuestra compañera Maribel, pues evidentemente aquí vamos a encontrar una hiperactivación de zonas responsables del procesamiento de las emociones, vamos a encontrar una hiperactivación en zonas límbicas y una hipoactivación en áreas cerebrales relacionadas con el córtex prefrontal. Vamos a tener que la amígdala va a presentar una hiperactividad, cosa que va a suponer problemas importantes en la funcionalidad, y esto va a suponer dificultades y la presencia de cuadros de gran hipervigilancia, problemas en la atención focalizada, la autorregulación emocional y en la autoconciencia. Pero además también, como nos ha comentado Maribel, vamos a encontrar muy afectadas la memoria, indicando presencia de problemas en la memoria, de recuperación de episodios relacionados vividos con las situaciones traumáticas, cuestiones que van a poder suponer muchas veces revictimizaciones importantes de estas mujeres en los ámbitos judiciales. También en la atención sostenida y evidentemente en lo que va a ser la memoria de trabajo, ¿vale? Todo esto va a poder suponer en muchas de las mujeres que atendamos dificultades en el desarrollo de actividades diarias, a veces incluso en el recuerdo de pautas que a nivel como profesionales, como terapeutas, podamos estar manteniendo con ellas en la intervención. En muchas ocasiones esto puede dar lugar a que expliquemos determinados pasos a llevar a cabo y que estas mujeres a veces no lo recuerden. Es conveniente que en casos de victimizaciones graves y con repercusiones a nivel neuropsicológico, muchas veces tengamos en cuenta esto en las intervenciones y podamos establecer a veces o escribir incluso indicaciones que demos a estas pacientes para que les ayuden a un mejor recuerdo de pautas que vamos a tener que llevar a cabo. Igualmente importante es que van a presentar a veces problemas en el sueño. Esto va a ser muy importante porque puede agravar a veces los síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático, pero estas dificultades para poder dormir también van a suponer efectos importantes en las actividades diarias y en la atención y en la memoria. Me gustaría terminar comentando que en la intervención con mujeres víctimas de violencia de género va a ser muy importante trabajar desde modelos de contemplación del trauma. Uno de ellos muy importante puede ser el modelo trifásico de Judith Herman, y aquí va a ser importantísimo procurar espacios de contención, de sostenimiento y acompañamiento, y los terapeutas y las terapeutas vamos a tener que trabajar aportando un funcionamiento a modo de cortes auxiliar externo que pueda ayudar a regular esta intensidad de toda esta experiencia traumática. Vamos a tener que propiciar que estas mujeres puedan encontrar espacios seguros donde puedan, manteniéndose conscientes en el presente, en la situación y hablando de esa situación traumática del pasado, puedan personificar y sentirse autoras presentes de esa experiencia. Únicamente así vamos a poder resignificar y reconsolidar y dar un nuevo significado a estas situaciones traumáticas. Es muy importante en los casos sobre todo de violencia machista y sobre todo en casos de mujeres con revictimización grave, trabajar muchísimo lo que van a ser las fases de seguridad y de estabilización. Probablemente esta va a ser la fase a la que vamos a dedicar mucho más tiempo en la intervención con estas mujeres. Y aquí podemos trabajar desde muchas técnicas que van a ayudarnos en esta estabilización. Me gustaría solo destacar la importante función de modelaje que vamos a tener que llevar a cabo con estas mujeres y modelar siempre con ellas la constante preocupación y el interés por la seguridad y por el autocuidado. Será también igualmente importante desde otros modelos que también trabajan desde la contemplación de las secuelas que ha ocasionado el trauma, establecer relaciones interpersonales importantes que ayuden a estas mujeres realmente a poder reconstituir una vida que pueda ser fuera de violencia y mucho más significativa y mucho más adaptativa. Y me gustaría comentar, por último, que cuando el cerebro subcortical no ha de encargarse de la supervivencia o de la seguridad, al no percibir a la figura del terapeuta o de la terapeuta o de los profesionales clínicos o de otros ámbitos como alguien potencialmente amenazante,
puede simplemente sostener la calma. Entonces se va a dar la activación del vagal ventral o el parasimpático social en términos de la teoría polivagal de Porges, y entonces va a poder permitirse la autorregulación. Muy importante para poder ganar esa mayor conciencia de la situación de violencia que están viviendo y recuperar esa claridad cognoscitiva que va a permitir identificar estas situaciones y llevar a cabo actuaciones para poder salir de ellas, dentro de estos impactos que la violencia va a suponer y de estos daños que a diferentes niveles hemos podido ver. Y con esto me gustaría terminar con un mensaje de Judith Herman. Ya es bastante malo que te hayan robado tu infancia, es inaceptable perder también la oportunidad de vivir en el presente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Jesús. Bien, hemos terminado con la fase de exposición de las ponentes. Ahora pasamos a la parte de debate. Si quieres, María Jesús, dejar de compartir la pantalla, así os podéis ver todas en grande. Y pasaremos a las preguntas que os voy a ir lanzando y que os animo a quien quiera a contestar. Quien quiera, a quien le apetezca, que vaya contestando. Bien, empezamos con la primera. La primera pregunta dice: en la Ley 17/2020 del 22 de diciembre de modificación de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a terminar con la violencia machista, viene definida la violencia institucional. ¿Qué oportunidades veis en esta nueva incorporación? La que quiera contestar, se activa el micro. Bueno, a mí me gustaría poder contestar a esta pregunta, porque yo creo que de oportunidades, como en todas las modificaciones que se han hecho de la ley, ¿no? Hay muchas, pero la cuestión sería cómo las ponemos en práctica, ¿no? Y sobre todo cuando falta tanta y tanta concienciación y formación en los estamentos, sobre todo judiciales. Yo creo que se han hecho unos grandes pasos para establecer medidas de detección y hasta de intervención, ¿no? Desde el sistema sanitario. El sistema social ya llevaba años de adelantamiento, pero sí que es verdad que en el sistema judicial nos encontramos con los mismos entrebancs, los mismos obstáculos que nos encontrábamos hace años, ¿no? Y yo sobre todo quiero destacar, porque no tengo los datos, pero sí que es verdad que las exploraciones, por ejemplo, que se hacen de soporte judicial, que son las exploraciones periciales, que son tan importantes, ¿no? Aunque faltan muchísimos elementos, ¿no? de periciales, ¿no? Sobre todo porque no se tienen en cuenta, ¿no? Los elementos culturales y los elementos estructurales, ¿no? de esta violencia, pero sí que es verdad que si desde los estamentos judiciales no solicitan estas exploraciones y estas pruebas periciales, tampoco nos encontraremos con la oportunidad de que puedan ser valoradas y que puedan ser también acompañadas, ¿no? Porque yo creo que también se hace un acompañamiento, ¿no? Y sobre todo se pone sobre la mesa todas las secuelas que tienen, ¿no? Y además de las secuelas no solo de las mujeres, sino de esos hijos e hijas, ¿no? Y sobre todo porque son importantes, porque de ellas se puede establecer que las medidas civiles sean unas o sean otras, ¿no? Y está claro que nos hemos encontrado con otra modificación que ha sido también el tema de la posibilidad de que los jueces determinen la supresión del régimen de visitas, pero no cabe duda que eso puede ser una oportunidad, pero que recae la responsabilidad otra vez en los jueces. Por lo tanto, nos encontramos con una medida que puede hacer que esos niños se puedan recuperar y que puedan entender todo lo que les ha pasado, ¿no? Sin tener lugar esas visitas y esa repetición de la violencia, ¿no? Sin tener lugar esa violencia vicaria, bueno, que llamamos vicaria, pero que no deja de ser violencia de género también, ¿no? Pero sí que es verdad que sin que haya una concienciación real, de una formación real
estos jueces o de estos o de los organismos judiciales, esa oportunidad va a ser solo una oportunidad en papel, ¿no? Pero al final no va a ser una oportunidad para las mujeres. Yo lo que me he encontrado mucho, y me sigo encontrando mucho, es mujeres que me dicen que no saben por qué han denunciado, que ojalá no lo hubieran hecho. Y eso me lo encuentro muchas veces. Llevo 20 años en la profesión y sigo oyendo eso. Ojalá no hubiera denunciado, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo mal. Por lo tanto, yo espero que sea verdaderamente una oportunidad. Y confío en que sea una oportunidad, pero hay muchas cosas que cambiar. Y hay muchos estamentos jerárquicos, porque la justicia no deja de ser un estamento jerárquico, que se tiene que ir disolviendo, ¿no? Y rompiendo, ¿no? Y para ello es súper importante que estemos los profesionales, no ellas, ni ellos, ni los niños, que estemos los profesionales ahí, en esa lucha. Esa lucha no la tienen que hacer ellas, la tenemos que hacer nosotros. Bueno. Yo quería también comentar, ¿no?, que hay dentro de esta ley, ¿no?, hay el tema de la diligencia de aguda, no sé, que yo creo que es muy importante, ¿no?, que aparte que es una dificultad que nos encontramos muchas veces con los profesionales, ¿no?, la omisión de actuar o la dilación en el tiempo a la hora de actuar. Y esto nos lo encontramos con profesionales de todos los servicios, ¿no? Es decir, tanto a nivel de infancia, ¿no?, de servicios sociales, de educación, ¿no?, de justicia, los propios profesionales sanitarios, ¿no? Por lo tanto, pienso que esto es un elemento muy importante, ¿no?, para disminuir esta violencia a nivel institucional. El no actuar delante de un peligro, ¿no?, que muchas veces puede ser incluso inminente. Y por otro lado, a nivel de infancia también esta ley, ¿no?, incluye la utilización, ¿no?, del concepto del síndrome de alienación parental, ¿no?, y de denominar también este concepto, ¿no?, que es científico, como violencia institucional, que pienso que especialmente, ¿no?, a estas madres, ¿no?, que acuden con niños, niñas, ¿no?, que han vivido una situación de violencia muchas veces, ¿no?, incluso desde el ámbito de la salud, desgraciadamente, ¿no?, se han hecho diagnósticos del síndrome de alienación parental o en los juzgados, y pienso que es muy importante que este concepto científico, y que lo único que hace es perjudicar a las madres, ¿no?, no se pueda y no se utilice, porque realmente genera, ¿no?, lo que conocemos como violencia institucional y una bola de nieve, ¿no?, a estas madres que ya no hay manera, ¿no?, de que puedan salir de esa etiqueta. O sea que en ese sentido pienso que es una ley prometedora. Bueno, a mí también me gustaría comentar algo de este tema, más estoy también de acuerdo, sobre todo con Yolanda, con lo que ella ha comentado, que sí, que sobre el papel queda muy bien, pero lo triste es que al final va a pasar igual que en las medidas con respecto a los menores. Muy bien que no se debería de dar visita a los maltratadores, y yo no me encontré ninguna sentencia todavía en la que se haya retirado las visitas a los maltratadores o parte de ese régimen de guarda y custodia. Entonces, al final, lo triste va a ser que es más indefensión, más decepción para la víctima. El ver que el papel lo refleja, pero no se lleva a la práctica, porque al final genera unas expectativas. Si ahora pues parece que se va a reducir o que la ley contempla que no se genere ese maltrato institucional, y se va a seguir haciendo exactamente igual, al final pues bueno, es más frustración y más daño para la víctima. Ojalá pues consigamos de verdad que cambien, pero también en la línea de lo que dice Yolanda, mientras los juzgadores y las personas pues, en el entorno judicial no se informen realmente bien en esos daños y en esas consecuencias del maltrato, nada va a cambiar. Yo me gustaría también añadir una cosa importante, y es que esta ley establece 8 tipos de violencia. Entonces, desde aquí va a ser muy importante porque establece nuevas formas de victimización
que pueden estar sumando efectos en esa salud de la mujer y que creo que esto para los profesionales, sobre todo los que nos dedicamos a la intervención con estas mujeres, bueno, y con los niños y niñas, con los menores, es muy importante contemplar esas historias de victimización y esas revictimizaciones continuadas que van a tener un impacto mucho más grave en los síntomas y en su salud. Por tanto, creo que eso es importante. Por otro lado, también me gustaría destacar, igual que ha dicho Mireia, ¿no?, esa diligencia, ¿no?, y esas contemplaciones que se van a hacer desde el ámbito institucional, ¿no?, en cuanto a las actuaciones que muchas veces hacen que se cronifiquen mucho más esas situaciones traumáticas y los síntomas. Y bueno, evidentemente el hecho de introducir también todo lo que va a ser la violencia digital creo que es muy importante, porque era una forma de violencia que la encontramos muchísimo en población joven, en población juvenil. Era una forma de violencia que está ocasionando un impacto clínico muy grave y que no estaba probablemente contextualizada de una manera oportuna, y nos estaba contemplando el gran daño que va a suponer en esa revictimización continuada de muchas de estas formas de repetición de este tipo de violencia, unidas a otras en algunos casos. Y por último, creo que esta ley también está dando un mayor auge a lo que va a ser la formación de diferentes grupos profesionales en diferentes ámbitos también. Creo que eso es muy importante y creo que, bueno, me gustaría decir aquí al respecto que es muy importante que desde el ámbito judicial puedan formarse. Nosotros desde Tarrasa, hace unos años, conseguimos a través de la Fiscal CAP de Tarrasa que la mayoría de fiscales, hombres y mujeres, pudieran acceder a un curso de formación, y eso realmente vimos que tuvo unas consecuencias muy importantes durante unos años, que esos fiscales y esas fiscales pues continuaron trabajando en la ciudad de Tarrasa, porque cuando en muchas ocasiones íbamos y explicábamos esos impactos y explicábamos algunos de los instrumentos que en algunos informes, ¿no?, utilizamos para visibilizar esos abusos, ¿no?, por ejemplo, en la violencia más prevalente, que sería en el ámbito de la pareja, algunos de los instrumentos que están publicados y validados en nuestro país, estos y estas profesionales entendían mucho mejor esas situaciones de abuso y esos impactos. Entonces, creo que es muy importante estas formaciones a diferentes equipos profesionales, ¿no?, dentro de todo lo que va a ser la red asistencial violencia, pero evidentemente por nuestra experiencia cuando se hizo con Fiscalía fue realmente muy positivo en sucesivos procesos judiciales. Qué bien, ojalá más personas que trabajan en el ámbito judicial puedan irse formando en ese aspecto, porque estoy segura como vosotras que eso mejoraría muchísimo todo el procedimiento de denuncia, ¿no?, y de cara a las víctimas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así: en la mesa redonda del 16 de noviembre, la anterior que hicimos de este ciclo, las profesionales comentaron e incidieron mucho en las dificultades de la terapia a personas supervivientes de las violencias machistas cuando están en momentos de proceso judicial. La pregunta es: ¿cómo se puede hacer el acompañamiento terapéutico cuando la sentencia no es la que ellas esperaban? A mí se me ha cortado la pregunta, Aida. No sé si a las compañeras les ha pasado lo mismo. No pasa nada, Yolanda, la repito. La pregunta dice: ¿cómo se puede hacer un acompañamiento terapéutico cuando la sentencia no es la esperada, no es la que la mujer esperaba? Bueno, ahí voy a contestar yo un poco. Pero yo creo que siempre ese acompañamiento terapéutico, independiente de la sentencia que haya, siempre va a ser muy importante para la mujer. Entonces ahí, pues bueno, toda la ayuda que le podamos ofrecer y todo lo que la podamos orientar, sobre todo, pues bueno, pues cuando nosotros incluso intervenimos antes de que pues se vaya finalizando ese procedimiento judicial, ahí el ayudarla sería fundamental, pero seguro incluso ya, si apurando más, si no sale la sentencia que espera, no obtiene el respaldo o la credibilidad que espera, con más motivo necesita ese acompañamiento. Entonces igualmente podemos ofrecerlo y podemos hacerlo y hacer mucho por ella.
Yo quiero destacar también que desde que a partir de la comparecencia, las mujeres que denuncian por una situación de violencia de género, en el mismo momento de la comparecencia hay un acompañamiento desde el juzgado por compañeras que son de la Oficina de Atención a la Víctima y son compañeras que están en los juzgados acompañando durante la comparecencia. Y lo que se pasa en todas los acompañamientos es una valoración de necesidades. No se pasa una valoración de cómo está en ese momento, ¿no? Se tienen en cuenta las necesidades de esa mujer, independientemente de la resolución judicial que haya. Y nosotros atendemos independientemente de la resolución judicial que haya. Si hay orden de alejamiento, hay una obligación de hacer un seguimiento de esa orden de alejamiento, pero aunque no la haya, si se han valorado necesidades y se ha valorado que esa persona no está siendo atendida y aunque sea atendida por los servicios sociales o sanitarios o tenga atención psicológica, igualmente también se le hace un acompañamiento desde la oficina. Por lo tanto, esa profesional que es del campo de la psicología, del trabajo social, que están en los juzgados, ya hacen ese primer contacto y ese primer acompañamiento. Yo creo que hemos ganado mucho teniendo eso, porque antes sí que es verdad que nos encontramos que desde las oficinas no podíamos llegar a todos los acompañamientos, sí que es verdad que es un servicio externalizado, también es verdad que es así, pero que las compañeras hacen muy buen trabajo, ¿no? Y yo creo que ese trabajo es fundamental para tener ese acompañamiento desde el inicio, que sobre todo se hace desde el mismo juzgado. Después también nos encontramos que cuando presentan denuncia, tienen también el grupo de atención a la víctima en Mossos d'Esquadra, ¿no? Y eso también es una oportunidad, ¿no? Y también una manera de acompañarlas desde un inicio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos ganado. En violencia sexual tenemos todavía un campo que ganar, ¿no? Pero yo creo que ahí hemos ganado terreno, ¿no? Sí que es verdad que haría falta mucho más, ¿no? Pero sí que en este aspecto yo creo que es significativo que destaquemos también el trabajo que hacen las compañeras, ¿no? Porque yo creo que es un trabajo formidable, ¿no? Sobre todo porque muchas mujeres que vienen solas o que vienen hasta acompañadas de los hijos, ¿no? Se encuentran más protegidas y más seguras, ¿no? Bueno, yo quería destacarlo porque yo creo que es importante que los profesionales tengamos en cuenta eso y que tengamos en cuenta también que existe esta posibilidad de acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos conocimiento de que tiene una citación judicial y también podemos contar con ello, ¿no? De hacer esta petición de acompañamiento, además del acompañamiento que podamos hacer como profesionales. La ley permite que la víctima, o sea, que la superviviente, mejor dicho, me voy a cerrar la boca, que acabo de decir víctima, pero que la superviviente también cuente con el apoyo, el acompañamiento que ella quiera. Y eso también es un paso, ¿no? Que ella quiera, no que nosotros queramos, que ella quiera, ¿no? Y entonces eso también es un paso, yo creo, ¿no? Porque puede contar con ambos acompañamientos, ¿no? Bueno. Yo quería comentar también que en estos momentos en que no va a haber una sentencia según lo esperado, ¿no? Es muy importante que nosotros en nuestra intervención validemos ese discurso. En la intervención validemos ese posicionamiento y ese discurso. Va a suponer en esos momentos estar mucho más con esas mujeres y esos niños y estos niños y niñas. Vamos a tener que validarlo y vamos a tenerles que hacer sentir que para nosotros eso es muy importante, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo con Yolanda que y las compañeras que realizan ese acompañamiento desde los juzgados realizan una labor estupenda, muchas veces validan esos posicionamientos y ese discurso y eso va a ser vital para estas personas. Vamos a tener que dedicarles más tiempo a la estabilización y probablemente vamos a tener que hacer muchas más
unas visitas continuadas después de esos momentos. También tenemos que tenerlo en cuenta los y las profesionales que nos dedicamos a la intervención terapéutica. Y sobre todo, muy importante, el validar ese posicionamiento, destacando realmente esos aspectos que hagan que aumenten su autoestima. Es muy importante lo que han hecho y evidentemente vamos a tener que destacar todo lo que ha aportado. Y si podemos, es importante que esa validación se haga desde un posicionamiento valiente. Si detectamos que hay más casos en el servicio con malos funcionamientos, tenemos que intentar establecer una red de apoyo y de recopilación de todos esos malos funcionamientos y velar porque desde nuestro ámbito podamos recurrir a personas que estén por encima nuestras para que se puedan llevar a cabo algún tipo de intervenciones. Estoy hablando precisamente, nosotros hemos tenido hace unas semanas pues unas situaciones que han habido personas que nos han estado explicando posicionamientos desde el juzgado, ¿no?, de violencia realmente pues, no muy afortunadas, más bien revictimizadoras, y lo que estamos haciendo es recoger todos estos testimonios, intentar impulsarlo arriba desde nuestra regidoría para que desde allí se pueda movilizar desde nuestro entorno también actuaciones o reuniones con fiscalía y con jueces y juezas del juzgado del ámbito local donde estemos trabajando. Bueno, yo un poco comentar, ¿no?, que desde la visión clínica, ¿no?, lo que intentamos es trabajar previamente, ¿no?, también con el niño y con la niña o el adolescente, lo que es un poco el proceso, ¿no?, judicial, especialmente cuando se acerca a la testificación, ¿no?, que los niños y las niñas muchas veces testifican en el EAT penal y en teoría no tendrían que volver a testificar después en los juicios, pero muchas veces vuelven a testificar en los juicios. De hecho, hoy he tenido un juicio donde una chica que sufrió una situación de violencia sexual a los 12 años hizo la testificación en el EAT penal a los 16 y ahora en el juicio ha tenido que volver a testificar, ¿no?, cuando está grabada, ¿no?, y cuando en teoría, ¿no?, tendríamos que utilizarla como prueba preconstituida. Pero bueno, de alguna forma lo que intentamos es que poder preparar un poco, ¿no?, lo que es el proceso judicial y hablar siempre, ¿no?, especialmente con los niños y las niñas, ¿no?, de separar, ¿no?, un poco el proceso de recuperación del proceso judicial, porque desgraciadamente muchas veces no nos acompaña, ¿no? Entonces, una cosa es el proceso de recuperación que ellos van haciendo y que es una verdad, ¿no?, muy patente que el proceso judicial interfiere en el proceso de recuperación, porque tenemos pacientes que han mejorado, que están mejor, incluso pacientes que están altados y que cuando ocurre el proceso judicial vuelven a pedir consultas, vuelven, ¿no?, a tener flashbacks, pero intentar un poco separar los dos procesos, ¿no?, y también transmitir, ¿no?, pues que la justicia tampoco siempre es justa y en muchas ocasiones también se equivoca, ¿no?, y validar, ¿no?, el relato que ellos han hecho, ¿no?, lo que ellos expresan, posicionar, ¿no?, su relato en relación a la situación y cómo ellos han estado y lo que ellos han luchado y sus puntos fuertes, ¿no?, en relación a todo este proceso, en vez de caer un poco en las debilidades, intentar potenciar, ¿no?, los puntos fuertes. Explicar cómo será el proceso también es muy importante, ¿no?, que ellos sepan, ¿no?, que a veces les preguntarán cosas, pero que ellos irán a esa sala, ¿no?, siendo inocentes y saldrán de esa sala siendo inocentes, que no se les está juzgando a ellos. Lo digo esto es muy importante, ¿no?, porque los mismos profesionales, cuando entramos en una sala de justicia, ¿no?, a veces parece que te están juzgando a ti, ¿no? Y yo a veces me tengo que decir, Mireia, o sea, no te están juzgando a ti, ¿no? Tú entras allí inocente y sales de allí igual, ¿no? Pero como preguntan a veces culpabilizando, acaban generando, ¿no?, este sentimiento, ¿no?, de juzgar, y yo creo que eso es también importante de poderlo trabajar con ellos y con ellas, ¿no?, que ellos van allí, ¿no?, a explicar una cosa que ellos han vivido tal cual la han vivido y que saldrán de allí, ¿no?, contentos de lo que han conseguido, pero inocentes. A ellos no se les está juzgando, se está juzgando a esa otra persona. Yo creo que eso es a veces también importante de poderlo trabajar, porque ya os digo que incluso como adultos, ¿no?, nos sentimos muchas veces, ¿no?, juzgados o culpabilizados incluso.
Un poco yo creo que es importante este trabajo como previo, ¿no? Y el estar allí también después en este momento del proceso judicial, cuando sabemos que muchas veces hay un empeoramiento a nivel clínico, y poder acompañar también esa situación, siempre validando al paciente, al niño o a la niña. Yo creo también quería ahí incidir en lo que ha dicho Mireia, porque yo creo que es importante también que sepamos que desde los juzgados, desde las oficinas, se hace esa preparación a juicio. Y yo creo que es importante porque la información es muy válida. O sea, toda la información que tengamos y que le demos le da poder, ¿no? Sobre todo el conocer el juzgado, conocer qué le pueden preguntar, conocer dónde va a estar, que tengan también todas las medidas de protección visual que puedan ser, que sean posibles, saber que va a estar en todo momento acompañados a los menores, porque se acompaña a los menores, se prepara a los menores y se prepara también a las mujeres, ¿no? Y yo creo que eso es importante también que lo sepamos, porque a veces el desconocimiento de los profesionales nos hace que no contemos con servicios o con un acompañamiento, con una preparación que es muy necesaria, ¿no? Porque sí que es verdad que las personas que trabajamos, yo he trabajado fuera del contexto judicial, ¿no? Y he hecho estos acompañamientos, ¿no? Y para mí fue muy importante conocer, ¿no? de este trabajo que se estaba haciendo también desde los juzgados, porque me permitió también descargarme un poco de esa responsabilidad que a lo mejor no me toca, ¿no? Quizá me toca después intervenir, ¿no? Y intervenir también durante, ¿no? Y antes. Pero sí que es verdad que trabajar en conjunto y en coordinación con otros profesionales ayuda muchísimo a que no haya esa soledad sentida, ¿no? Que tienen muchas de las supervivientes y muchos de los supervivientes de esta violencia. Sí, en ese sentido, Yolanda, comentar que nosotros trabajamos muchísimo con la Oficina de Atención a la Víctima, y de hecho la mayoría de nuestros pacientes salen de la consulta con el teléfono, y que se hace este acompañamiento y que están muy agradecidos. Sí que es verdad que a nivel terapéutico a veces tenemos que trabajar alguno de estos aspectos también, pero está claro que el acompañamiento se agradece muchísimo por parte de los profesionales de atención a la víctima, y estamos en coordinación. Vale, como nos quedan 10 minutos, me gustaría que dierais respuesta a una pregunta que se ha lanzado en el chat. Os la leo y que responda a quien quiera. La pregunta dice: ¿cómo se podría intervenir en los casos de violencia machista que la víctima la acepta por razones culturales? ¿Quién se atreve? Es decir, lo que nos preguntan es cómo se puede intervenir con una persona que está sufriendo violencia machista, pero de algún modo la justifica, ¿no? Por motivos de su cultura, por alguna razón de su origen cultural. ¿Cómo podríamos trabajar en ese caso? Yo no sé si las compañeras quieren intervenir, pero bueno, yo creo que yo he trabajado muchos años en casas de acogida y nos empecemos a encontrar con unos años en que ingresaban en el recurso muchas mujeres que venían, bueno, de procesos migratorios, ¿no? Y que muchas veces ingresaban en el recurso de acogida muy presionadas por los servicios sociales por una posible retirada de los menores. Por lo tanto, no había una verdadera conciencia de que eso que estaban viviendo era una situación de violencia. También nos encontrábamos con que hacíamos, yo creo que es significativo que durante la estancia en el recurso teníamos sesiones de trabajo grupal y se hablaba de la violencia sexual. Tampoco ninguna de ellas, ni de procedencia extranjera, ni de origen extranjero, ni de origen de aquí, era consciente de que había vivido una violencia sexual dentro
de la pareja y que muchas veces sus hijos eran frutos de esa violencia sexual, ¿no? Y se les estaba pidiendo que hicieran de madres y que cumplieran con el rol que les habían establecido como madres cuando no podían hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esa conciencia? Validando lo que sienten, cómo se sienten y sobre todo haciéndoles entender lo contradictorio, ¿no? De lo que ellas han mamado. Es que lo quería decir, pero lo quería decir de alguna forma más técnica, pero me ha salido así. Que ellas han mamado, ¿no? Porque al final es algo que ellas han vivido, igual que los niños y niñas o chicos y chicas que viven la violencia de género piensan que eso es lo normal en las relaciones, ¿no? Al final no está tanto en romper, que ellas rompan con esa cultura o con esos mitos y estereotipos que nosotros teníamos hace muchos años y seguimos teniendo, que al final no estamos tan lejos de su realidad, ¿eh? Pero sí que es verdad que tenemos que ayudarlas a que ellos puedan ver lo contradictorio, ¿no? Que puedan ver y ser conscientes de que eso que están viviendo es violencia, aunque sea psicológica, que es mucho más difícil de identificar, que estamos hablando de que hay muchas mujeres que no vienen de culturas muy diferentes a la nuestra, que tampoco son conscientes que lo que están viviendo es violencia psicológica o violencia económica o violencia sexual. Por lo tanto, nosotros tenemos que ayudarlas a que ellas vean lo contradictorio, que ellas sean conscientes y cómo acompañándolas y validando que ellas puedan no sentirse así, habiendo normalizado. O sea, vemos a un montón de niños y niñas que han normalizado esa situación de violencia y los ayudamos a que entiendan que eso no es lo normal y que eso, igual que el abuso sexual, en muchas otras culturas está validado. Y eso no quiere decir que no lo podamos desmontar, ¿no? Yo entiendo que nuestra función es igual que haríamos con un chico y una chica que te diga que le peguen, es normal. Al final trabajaríamos para que él mismo se diera cuenta, sin forzarlo y sin obligarlo, que se diera cuenta de que lo que él ha vivido como normal no es lo normal, ¿no? Bueno, y un poquito yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer los profesionales, ¿no? Estar, bueno, evidenciando esa contradicción, evidenciando esa anormalidad, ¿no? O esa violencia, y evidenciándola poco a poco y a su ritmo, acompañando su ritmo y su momento, y entendiendo también de dónde viene, ¿no? Y yo creo que es eso, yo pienso mucho que hay tres palabras que a mí me quedan clarísimas, ¿no? Para que ellas se respeten, las tenemos que respetar. Para que ellas se quieran, tenemos que ayudarlas a entender qué es quererse. Y para que ellas se cuidan, tenemos que ayudarlas a entender qué es cuidarse. Y también nos tenemos que cuidar y cuidarlas. Y cuidarlas no significa sobreprotegerlas y victimizarlas, ¿no? Sino que significa cuidar la intervención. Y para eso es fundamental el respeto. Yo quería añadir también, ¿no? Que, bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Que comentaba Yolanda, que es importante ayudarles, ¿no? a ganar, a tener conciencia, a que detecten, ¿no? sus propias contradicciones, como decía, trabajar, ¿no? los sentimientos de culpa o la autoestima, ¿no? que pueden haberse visto afectados por la situación de violencia machista, y muy importante hacerlo todo sin juzgar. Es decir, sin juzgar, dando tiempo, permitiendo que nosotros tenemos otros tiempos, pero la persona que está en esa situación, ¿no? y que la está viviendo necesita mucho más tiempo para poder identificarla, ¿no? para poder ir valorando, ¿no? posibles opciones. Y por otro lado, también otra de las cosas con la que nos encontramos a veces, que también es interesante, es que a veces cosas que ellas no hacen por sí mismas, ¿no?
sí en cambio lo hacen cuando es con el objetivo, ¿no?, de proteger a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Y eso también es un elemento importante que tengamos en cuenta para poder ayudar, ¿no?, en esta motivación, ¿no?, hacia el cambio. Son capaces de hacer cosas que para los niños y las niñas, cuando son conscientes, ¿no?, de qué implicación está teniendo la violencia para ellos o para ellas, que les es más difícil hacer para sí mismas, ¿no? Yo pienso que eso también es un elemento importante. Yo quería añadir una cosa a lo que han comentado Yolanda y Mireia, totalmente de acuerdo, pero creo que también es muy importante que en este trabajo podamos ayudarlas a visibilizar el impacto que tienen esas cogniciones postraumáticas. ¿De acuerdo? Muchas veces las cogniciones postraumáticas van a hacer que se justifiquen cosas que no se deben justificar, que se minimicen cosas que no se tienen que minimizar, y todo ello también va a ser muy importante, no únicamente por motivos de diferencias culturales, sino en muchos otros contextos en los que puede darse la violencia. Maribel, ¿tú quieres añadir alguna cosa? Está silenciada. Estoy de acuerdo con las compañeras y deciros que la verdad es que me ha dado una envidia muy sana cuando estáis hablando de ese acompañamiento, y os puedo decir que no es en todo el territorio nacional. Aquí no se da ese acompañamiento por parte de la Administración de Justicia ni por el entorno judicial. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, pues las mujeres supervivientes de vuestra zona pues tienen más suerte. Yo la verdad es que, bueno, en el entorno que yo trabajo más en ámbito privado, son informes más de parte. Sí procuro llevar ese acompañamiento, pero la verdad es que me da mucha pena que no se esté haciendo aquí, cuando es algo que contempla la ley se debería aplicar en todos sitios. O sea que ahí, pues bueno, pues genial que podáis tenerlo. Sí, la compañera Maribel es de Granada, si no me equivoco, ¿no? Sí, vale. Solo para aclararlo para las personas asistentes. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias a todas por vuestra exposición. Me sabe mal porque habéis tenido muy poquito tiempo cada una y os veía con ganas de poder hablar más. Habrá otras ocasiones, seguro. Por parte del COP intentaremos ir organizando más sesiones como esta, que son súper interesantes. Y no sé si, Ana, tú quieres aportar algo para hacer el cierre de la sesión. No, simplemente darles las gracias también a las ponentes, porque de verdad ha sido excelente y de todo se aprende. Y a los asistentes que os hemos enviado ya una encuesta de satisfacción, pues para seguir trabajando y seguir mejorando, y que os esperamos en las próximas actividades formativas del colegio. Muchísimas gracias y buenas noches, que vaya muy bien. Gracias a todas, buenas noches. Bona nit. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todas. Hasta luego.